El tema de hoy es la asertividad. La asertividad es un vocablo que se asocia, como veremos, a la capacidad de afirmarse en el propio deseo, algo que parece tan simple pero justamente no lo es. Asertividad implica que la persona puede ser firme en sus convicciones, más allá de que esas convicciones a veces disientan con las de otros, pero sin embargo la forma en que las ejecuta, la forma en que pone en práctica sus deseos, sus pensamientos y sus decisiones, siempre están en consonancia con el contexto o medio ambiente en el que se mueve. Por eso justamente asertividad no implica agresividad, no implica imposición, no implica pasividad. Por ejemplo, una persona asertiva puede validar su punto de vista, puede validar su decisión, pero sin embargo no lo hace en forma agresiva, sino en forma natural. También es la capacidad para mejorar y corregir los errores o equivocaciones cuando la persona los comete. También sí decir no cuando quiere decir no, porque muchas veces, a veces uno dice sí cuando en realidad desea decir que no. Entonces la asertividad también es el respeto por uno mismo, que también obviamente va a implicar un respeto por el otro, por sus propios puntos de vista. Por lo cual la asertividad va a involucrar muchos temas complementarios, como si fueran los cimientos que la sostienen, como es el sentimiento de identidad, la identidad que hemos trabajado en otros materiales, como este centro de gravedad de la personalidad. Uno ha desarrollado una determinada personalidad, hagamos o no hagamos, siempre vamos a tener una personalidad. Se es introvertido, se es comunicativo, se es sociable, no se es sociable, se es tímido, se es inteligente, se es voluntarioso. O sea, cada uno de nosotros tenemos un conjunto de rasgos que nos definen y que se exteriorizan en lo que es nuestra personalidad. Ahora, la identidad es algo más profundo que apunta más a la esencia del sujeto. Esto es, cuando decimos de centro de gravedad, es decir, sentirse cómodo con lo que se es, no importa lo que se haga, no importa lo que se tenga, sino que la persona siente un bienestar, por ejemplo, en el tipo de trabajo que hace, en la familia que conformó, en el estudio, si es que ha seguido algún estudio, o si tiene un oficio, en el oficio que realiza. La comodidad con lo que se es decir, que independientemente de la forma en que se exteriorice la personalidad, uno la identidad no la construye, no viene por añadidura, sino que justamente la palabra es construcción, precisamente, la va construyendo a lo largo de la vida. Ya al final de la adolescencia hay una cierta cohesión o unidad que justamente se empieza a replantear en la elección vocacional. A partir de esa edad después se va a ir consolidando y se va a ir obviamente modificando, porque los lugares de autorrealización y los lugares de bienestar personal van a ir cambiando también con la madurez y la evolución de la persona. Entonces, para ser asertivo hay que tener un deseo, una necesidad clara de qué es lo que se necesita, hacia dónde se quiere ir, una dirección en la vida. Y esto está relacionado con la identidad. También está relacionada con la autoestima. Esto es, la autoestima es sentirse cómodo, saber quién se es, cuáles son las principales virtudes, así también como las principales áreas a trabajar, para no decir defectos, de la personalidad. La autoestima es poder sentirse bien con uno mismo, y bien con uno mismo cuando se está con otros, porque a veces una persona individualmente se siente bien, pero cuando está con otros, por ejemplo, los casos de timidez o los casos de falta de asertividad, se relacionan a veces que la persona en grupos sociales pierde como si fuera su autoafirmación. Es decir, es un tema complejo. También la asertividad va a implicar que la persona puede comunicar y exteriorizar adecuadamente lo que piensa y lo hace con claridad, y puede disentir con el otro sin necesidad de llegar a un oposicionismo agresivo o una imposición individualista, porque lo contrario de asertivo también no es solamente la baja autoestima, sino también el exceso de individualismo, que no es lo mismo que individualidad. El individualismo es a ultranza solamente querer satisfacer egocéntricamente los propios deseos, pero como desconectado de las realidades y posibilidades ambientales. La persona impone sus necesidades, impone sus deseos, y muchas veces es agresivo en esto. Esto no es ser asertivo.
Bien, la letra que acompañamos tiene elementos de asertividad importantes. Podemos ver, por ejemplo, previo obviamente ustedes en el material van a leer muchos de los puntos que hemos seleccionado como lugares de asertividad. Mencionamos, por ejemplo, el tema de la tensión. A veces predomina la tensión vertical, que es la que construye los movimientos de arriba hacia abajo. La fluidez gráfica, esto es que la persona se vaya desplazando con comodidad, pero sin perder la atención. La atención es uno de los pilares que da cuenta un poco de la asertividad. El equilibrio entre la curva y la recta, o sea que no haya un exceso de curvas, que hablaría de una sobreadaptación al ambiente, ni tampoco un exceso de ángulos, que hablaría de una tensión o de una imposición. En la letra que acompañamos tenemos que tiene buena presión en cuanto a profundidad porque tiene huella detrás, la coloración es buena, o sea que el componente energético acá es saludable y acuérdense que la energía es la que se necesita para accionar y para resistir. Para accionar en cuanto a ir a obtener lo que se desea y dirigirse hacia las propias metas y objetivos y resistencia a veces ante los obstáculos, las frustraciones o las postergaciones que la persona tiene que soportar para llegar a esos objetivos. Acá podemos ver que hay una muy buena tensión vertical y horizontal. Vertical, fíjense que tenemos movimientos, si bien no son largos, porque es una letra que tiene un predominio de la zona media, quizás ahí la asertividad mayor va a estar justamente en el plano comunicacional o interaccional, ya que la zona media tiene muy buena progresión. Pero sin embargo, no pierde tensión en ningún momento, o sea, aunque sean curvos los movimientos, se hacen con una buena curvatura. Las jambas, por ejemplo, en la Y, son flexibles, pero de buena tensión, si bien no son rectas como sería lo esperable. Hay buenos espaciamientos, lo que habla de un sentido crítico y la posibilidad de usar el sentido común. La guirnalda como movimiento, pero una guirnalda no tan no tan excesivamente curvo, sino con pequeños angulitos, lo que habla también de que hay aceptación de la realidad externa, receptividad, pero sin ser influenciable. Esta es una buena letra entonces para dar cuenta de un buen nivel de asertividad.